Ahora hablaremos de lo que son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, ya que hemos seleccionado nuestro diseño de investigación, la población, la muestra donde vamos a levantar información, pues es pertinente poder medir lo que las variables van a poder hacer en campo, más bien medir lo que pretendemos de nuestra hipótesis. Y para eso vamos a utilizar técnicas o instrumentos. Ya hemos hablado aparte de la recolección de datos de manera estadística, donde entraría esta parte. Como punto número uno, tendríamos que seleccionar la técnica de recolección de datos. Después, como punto número dos, pues seleccionar un instrumento. Siempre van a ir aunado la técnica al instrumento. Y tres, aplicar el instrumento de medición, es decir, llevarlo a campo para obtener y poder medir las variables. Y número cuatro, pues preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Esto es decodificar los datos, es más bien del análisis estadístico que haremos. Otra técnica pues es la entrevista. La entrevista pues realmente se aplica a lo que es el área social. Se basa en la conversación, en el diálogo cara a cara con las personas. Y este se utiliza cuando es un pequeño grupo de informantes al que vamos a poder entrevistar. ¿Cómo se clasifica? Bueno, de acuerdo a su finalidad, en entrevista de investigación, en diagnóstica, terapéutica, informativa, persuasiva, orientadora. Esto es qué es lo que pretendemos obtener de información. De acuerdo a su estructura, pues en estructurada o dirigida, semiestructurada o no estructurada. Y de acuerdo a los participantes, puede ser individual o puede ser grupal. ¿Qué instrumentos van a acompañar a la entrevista o le van a hacer los de apoyo? Pues bien, para la estructurada, una guía de entrevista, grabadora, cámara de video. La guía de entrevista, pues es lo que nosotros llamamos el cuestionario, ¿sale? Y en la no estructurada, pues una libreta de notas, grabadora, cámara de video, que es como nosotros vamos a obtener la información. En la estructurada existe la guía de entrevista porque ya es un formulario establecido de preguntas que sabemos que vamos a retomar, mientras que en la no estructurada, pues podemos ir obteniendo preguntas o formulando preguntas de acuerdo conforme se va dando la plática, el diálogo o la charla. La ventaja es que esta es cara a cara, es dinámica y quien está entrevistando pues puede profundizar en el tema. Y las desventajas, pues bueno, es que es para una muestra pequeña, a veces el tiempo no es suficiente y entre más un entrevistador va cuestionando, pues salen más y más cuestiones, más preguntas y a veces ya no es tiempo suficiente y recoge opiniones de un solo grupo. La recolección de datos, pues es esta operación en la que nosotros vamos a obtener datos relacionados con nuestra hipótesis, con nuestras variables del estudio. Estas van a ser desde luego captadas en la realidad, por eso van a ser datos reales que nosotros vamos a poder codificar posteriormente. Para esto vamos a utilizar algunas etapas que son la determinación de la población a quien va dirigido el estudio, ya sabemos elegir nuestra muestra, la selección de la muestra, la operacionalización del evento en estudio, es decir, cómo va a ser el trabajo en campo, elección de la técnica de recolección de datos y junto con esto pues el instrumento que nos va a ayudar a recolectar datos. Entonces, primero es elegir la población, posteriormente la muestra, la operacionalización, las técnicas, el instrumento y para posteriormente poder realizar una codificación. Como primer técnica de recolección de datos, pues tenemos a la observación. La observación consiste, como su nombre lo indica, en poder visualizar, en poder observar de manera sistemática cualquier hecho, fenómeno, situación que ocurre ya sea en el mundo natural o en la sociedad. Esta se va a clasificar en investigación de acuerdo a su intervención de la realidad, en simple o no participante y participante y de acuerdo a sus procedimientos en libre o no estructurada y estructurada. ¿Cuáles son los instrumentos que van a acompañar a la observación o que vamos a utilizar? Pues bueno, para lo que es una observación estructurada, pues vamos a utilizar listas de cotejos, listas de frecuencias, escalas de medición y para las no estructuradas, diarios de campo, libretas de notas, cámaras de video, cámaras fotográficas, celulares, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la observación? Pues bueno, es sencilla, no se necesita mucho presupuesto, se realiza en poco tiempo. Claro, esto va a depender del tipo de investigación que estemos realizando. Mientras que en sus desventajas, pues bueno, aquí depende directamente de la preparación de quien está realizando esta observación y sobre todo del criterio del investigador. Tendría que ser un criterio que no se mezcle, que no
sea persuadible, de acuerdo a lo que está observando. ¿Para qué? Pues para que los datos que se tomen sean realmente exactos, sean verídicos y sean confiables y válidos a la hora de codificar. Y por último tenemos a la encuesta. La encuesta también pretende recoger información, pero aquí es sobre un grupo o una muestra más extensa que en la entrevista. Esta se clasifica en oral y escrita. En la oral está, o la vamos a ver clasificada por interrogatoria de preguntas breves y precisas para hacer que el tiempo de ejecución sea bastante corto. Y en la escrita pues se realiza proporcionando al encuestado un cuestionario para que personalmente lo llene. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues aquí en el área de la encuesta, pues también van a ser los cuestionarios. Tenemos que ver que los cuestionarios, ya sean los que se utilicen tanto para entrevista o en encuesta, recuerden que la diferencia va a ser el tipo de población, más bien el tamaño de población a que vamos a estar dirigiendo. El cuestionario, pues lo vamos a clasificar por preguntas abiertas, cerradas o mixtas, ¿sí? Dependiendo de lo que pretendamos obtener de la muestra a la que la vamos a aplicar. En el caso de la encuesta, puede ser oral, es decir, vamos a ir preguntando, pero ya de acuerdo a un cuestionario establecido, y escrita, pues se le puede dar a quienes están participando y ellos llenan y ya nada más nos entregan para nosotros poder decodificar después. Las ventajas es que, pues bueno, como les comentaba, la muestra va a ser más grande, reúne opiniones grupales, hay variedad de opiniones y el tiempo de recolección de la información es corto porque se hace en una sola barrida de esa muestra, mientras que las desventajas son que es estática, el procesamiento de los datos es complejo, es de menor confiabilidad y también ocupa una mayor inversión de material. Para las actividades de la semana les dejo aquí los documentos utilizados. Ya saben, cualquier duda pueden comunicarse, sus tareas se envían un día después, antes de las 8 de la noche y por la vía que para ustedes sea más factible.